Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Boda o casa de regalo? La verdad al descubierto, amigos. Estaba yo aquí dándole al scroll y de repente. ¡Boom! Me sale una noticia que me deja con los ojos como platos. Porque, a ver, todos estamos siguiendo de cerca lo que pasa con Can y Demet, ¿verdad? Desde que se separaron, siempre hay rumores, siempre algo. Pero esta vez, esto es diferente. Están hablando de que Can le ha comprado una casa a Demet. Una casa. Y no una casita cualquiera, ¿eh? Se habla de una mansión, de un regalazo del copón. Imagínense. La expareja, y él le suelta una propiedad así. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Porque, para ser honestos, esto no cuadra. ¿Por qué le regalaría Can Yaman una casa a Demet si ya no están juntos? A menos que las cosas no sean tan simples como pensábamos. Muchos dicen que es por cortesía, que quedaron como amigos y que es un gesto bonito. Pero, ¿un gesto de amigo es una mansión? Yo lo dudo mucho, la verdad. Lo que yo creo que está pasando aquí, y esto es mi teoría, mi salseo personal, es que hay algo más. ¿Será que intentan un regreso? ¿Será que esta casa es una manera de decirle te quiero recuperar, piensa en mí? Porque si de verdad terminaron mal, o si él está con otra persona, este gesto sería súper raro. Recuerden que su relación fue un torbellino. Mucha pasión, mucho drama, y al final, ¡pum! Se acabó. Y ahora, esto. ¿Es una estrategia de marketing? ¿Una manera de mantener la atención en ellos? Porque eso sí que se les da bien a los dos, ¿eh? Siempre están en boca de todos. Pero si es una estrategia, sería una jugada muy arriesgada. Las redes sociales están que arden. La gente está dividida. Unos dicen que es el gesto más romántico del mundo, otros que es una locura, que ya deberían pasar página. Y yo, la verdad, estoy en un punto intermedio. Me intriga, pero también me parece un poco excesivo. Piensen en el contexto. Se separaron hace un tiempo, cada uno por su lado. Can ha estado involucrado en otras cosas y Demet también. Y de repente zas. Una casa. Si fuera un detalle pequeño, pues mira, pero una casa, eso es otra liga. Para mí, esto huele a que Can todavía tiene sentimientos fuertes por Demet. O por lo menos tiene un cariño muy especial que quiere demostrar de una forma contundente. Porque, ¿quién regala una casa así como así? A nadie se le ocurre a menos que quiera dejar una marca, una huella imborrable. Y ojo que esto también podría ser un intento de calmar las aguas. Quizás hubo algún malentendido o algo que no se supo, y él quiere compensarlo. Pero, repito, una casa. No es un ramo de flores, ¿me entienden? Lo que muchos dicen es que Demet podría estar replanteándose las cosas. Y es normal, ¿no? Si te regalan algo así, algo tan valioso, te pones a pensar. Quizás esa casa sea la señal que ella estaba esperando. La prueba de que él todavía la quiere y mucho. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que es un gesto de amor puro y duro, de querer volver a intentarlo? ¿O es simplemente un amigo generoso que se pasa un poco con los regalos? Yo, la verdad, no me lo creo del todo que sea solo por amistad. Hay demasiado salseo aquí, demasiadas indirectas. Para ser honestos, me da la impresión de que Can está jugando una carta muy fuerte. Y si Demet acepta esa casa, y no solo eso, sino que además hay algún tipo de reconciliación, sería el bombazo del año. Imaginen la reacción de los fans, de la prensa. Sería un escándalo de los buenos. Estamos todos pendientes de lo que pase. Si Demet acepta el regalo, si se mudan juntos, si se les ve juntos de nuevo, sería para no perdérselo. Porque una cosa es segura, esta historia tiene para rato y nosotros vamos a estar aquí, analizando cada detalle, cada movimiento. Así que, la gran pregunta es, ¿boda o casa de regalo? Yo me inclino por algo más, íntimo. Quizás la casa es solo el primer paso. Pero, ¿vosotros qué pensáis, es solo un detalle o el preludio de algo mucho más grande?